Hola hermanos, qué bueno que pueden estar con nosotros en este día, en esta mañana. Qué bueno que podemos estar aquí, tal vez no en cuerpo presentes, pero sí a través de los diferentes medios de comunicación. En esta ocasión por medio de Facebook podemos estar transmitiendo en vivo. Qué bueno que puedes estar, qué bueno que has dispuesto tener un momento, un tiempo para que podamos reunirnos y poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios, seguir estudiando en esta mañana. Recibe un saludo desde mi casa, que ya sabes, también es tu casa. Recibe un saludo de nuestro pastor, de Juanito, de Irving, que están aquí ayudando en esta transmisión para que todo sea bueno, para que no hayan problemas, fallas técnicas. Entonces, gracias por estar en esta mañana sintonizándonos. Y vamos a seguir el estudio que tenemos los días domingos en Mateo. Hoy vamos a estar iniciando con el capítulo 5, vamos a estar viendo el sermón del monte. Vamos a orar por la palabra, entonces te inclino que ahí donde te encuentras, desde tu casa, desde tu hogar, inclines tu rostro y vamos a orar en esta mañana por la palabra, por el estudio que vamos a tener en esta mañana. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esta mañana que tú nos permites, Señor, a poder verla, poder disfrutar, poder estar vivo, Señor, poder respirar y saber que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro refugio, nuestro anhelo, nuestra esperanza, Padre. En esta hermosa mañana yo te pido que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente para poder entender tu palabra, que sea tu Santo Espíritu dirigiendo nuestras vidas y el poder de tu palabra, enseñando, guiando, instruyendo nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres misericordioso. Que lo que hoy veamos sea agradable, sea alimento a nuestro espíritu, podamos cada día ser mejores creyentes, mejores hijos tuyos, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre dulce y maravilloso nombre de tu Jesús, que es sobre todo nombre, Señor. Amén. Y en esta mañana quiero que me acompañes al capítulo 5 de Mateo y vamos a estar estudiando estos versículos. Hay que recordar que Jesucristo en unos capítulos anteriores inicia su ministerio y es bien importante estas enseñanzas que nos dan en el capítulo 5, es parte del inicio del ministerio de Jesucristo y vamos a ver qué podemos aprender tú y yo como creyentes en esta mañana. Hay que recordar que el Sermón del Monte abarca 3 capítulos, a partir del capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, nos van a Jesucristo va a dar consejos, va a hablar a los discípulos para que puedan después ellos poner en práctica todas las enseñanzas que el Maestro ha dejado a lo largo de los evangelios. Hay que recordar, es bien importante, que el Sermón del Monte no es dirigido para los inconversos, no es dirigido para las personas no creyentes, sino es dirigido para los creyentes. En esa ocasión era dirigido hacia sus discípulos. Entonces, la intención de este sermón es que sean los principios que rijan nuestras vidas como creyentes. En el tiempo de los discípulos era la intención de Jesucristo que estas enseñanzas, que este sermón sea aquellos que rijan los principios como creyentes. Hoy en día, ¿cómo aplicamos esto? Es que todo creyente debe de conocer este sermón, debe de entender estas enseñanzas y deben de ser base en sus vidas para que sean los principios que rijan en nuestras vidas como creyentes. Nuestro deber es conocer y aplicar estos principios en nuestras vidas para poder ser buenos creyentes. Acuérdate que a lo largo del Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, en las cartas escritas por Juan, por Santiago, por Pedro, nos dicen que nuestro testimonio es bien importante para poder alcanzar a las personas inconversas, a las personas que necesitan de Dios, y a través de nuestro testimonio es una buena herramienta para poder evangelizar a las demás personas. Entonces, aquí podemos encontrar que la vida que Dios nos manda a vivir es completamente diferente a lo que muchas veces tú y yo pensamos o a lo que muchas veces la sociedad piensa. Es totalmente diferente. Cuando viene Jesucristo a la tierra, marca una diferencia en la forma de ver la vida, en la forma de entender las cosas, en la forma de aplicar en la vida secular, y podemos encontrar cómo es realmente lo que Dios quiere que tú y yo vivamos, o cómo quiere que Dios nos expresemos en esta sociedad. Entonces vamos a empezar con las bienaventuranzas en esta
Mañana solamente vamos a ver 3 bienaventuranzas y espero que estas bienaventuranzas podamos aprender, podamos identificarnos también como creyentes y podamos seguir practicándolas, seguir viviéndolas cada día. Acuérdate que la palabra bienaventurado es la persona que goza de felicidad, pero una felicidad plena, una felicidad completa que es concedida por Dios. Esas son las personas bienaventuradas. Podemos encontrar hoy en día en nuestra sociedad felicidad a través de las personas, a través del trabajo, a través de cosas materiales, incluso a través de algún alimento, de alguna comida o de otras muchas cosas. Pero esa felicidad es momentánea, porque esa felicidad que encontramos en las cosas o en las personas puede durar segundos, puede durar minutos, puede durar horas, puede durar días, puede durar semanas, puede durar meses, incluso puede durar años. Pero es una felicidad momentánea que en algún tiempo, en algún periodo, tiene que terminar o se termina y se acaba esa felicidad. Es decir, es una felicidad incompleta, pues tampoco llena en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero Dios ofrece una felicidad completa, una felicidad plena en Cristo, y eso es ser bienaventurado. Aquel que es feliz, no importando la circunstancia, no importando su entorno, él tiene una felicidad plena, completa, que abarca todos los aspectos de su vida. Y esa felicidad solamente la podemos encontrar en Cristo. Por eso es bien interesante cómo Jesucristo al iniciar su ministerio nos empieza con el Sermón del Monte y nos empieza con las bienaventuranzas. Vamos al capítulo 5 de Mateo y vamos a empezar con el versículo 1 en esta mañana. Nos dice así este versículo: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Fíjate, este versículo vamos a dividirlo en 3 partes. La primera parte se nos menciona que viendo la multitud, así empieza este versículo. Hay que recordar lo que nos dice unos versículos anteriores para poder agarrar un poco de contexto. En Mateo capítulo 4, versículos 24 y 25. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Fíjate lo que dice el primer versículo que leímos: y se difundió su fama por toda Siria. Es decir, Jesucristo, aun cuando estaba comenzando su ministerio, las personas ya habían conocido a Jesucristo por el poder, por lo que Él podía hacer, porque Él sanaba personas, Él daba vista a los ciegos. Entonces, la fama de Jesucristo estaba creciendo, estaba en auge. Entonces, la multitud le seguía, porque la multitud sabía que podía haber un cambio si se acercaban a Jesucristo, si Jesucristo les hablaba, si Jesucristo oraba por ellos, si Jesucristo estaba con ellos, ellos podían recibir un cambio, ellos podían tener alguna sanidad, ellos encontraban en Jesucristo su solución para sus problemas. Entonces vemos en esta parte del versículo cómo la multitud empieza a seguir a Jesucristo, empieza a buscar a Jesucristo. ¿Qué más nos dice este versículo? Y subió al monte y sentándose. Esta segunda parte del versículo podemos encontrar parte de la tradición de los judíos. Es que los rabinos tenían la costumbre de buscar lugares altos, sentarse y enseñar a sus discípulos mientras sus discípulos oían estando de pie. Entonces vemos cómo en esta parte de este versículo se nos está describiendo ya a Jesucristo, lo que va a venir a hacer y lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Él es nuestro maestro. Él fue el maestro de sus discípulos, Él fue el maestro de todos los creyentes en aquella época, pero hoy en día Jesucristo sigue siendo nuestro maestro. Por eso la mejor forma de entender las Escrituras, la mejor manera de poder conocer las Escrituras, de poder ser llenos del conocimiento de la Escritura, es a través de Jesucristo. No hay nadie más.
el mejor maestro para nuestras vidas, el mejor maestro para que nos explique lo que dice las Escrituras es Jesucristo, no hay nadie más. Dice la tercera parte de este versículo: vinieron a él sus discípulos. Como yo te decía al principio de esta enseñanza, estas bienaventuranzas son dirigidas para los creyentes, son dirigidas para los discípulos de Jesucristo. Mas sin embargo, Jesucristo sabía que era necesario enseñar a sus discípulos. Era necesario que Jesucristo guiara a sus discípulos, pero también da una oportunidad para que la multitud escuche el mensaje. También Jesucristo da una oportunidad a toda esa multitud que se le había acercado para poder conocer el mensaje que Jesucristo estaba a punto de dar. ¿Y sabes por qué? Porque dentro de esa multitud, dentro de esas personas, había gente con necesidad, había gente sin esperanza, dispuesto a poner su esperanza en Él. Había gente que quería ser cambiada, había gente que quería ser transformada, había gente que estaba cansada de llevar una vida de pecado, una vida sin sentido, una vida sin rumbo. Y probablemente cuando tú y yo conocimos el Evangelio, eso fue lo que pasó en nosotros. Nosotros estábamos necesitados, nosotros estábamos sin esperanza, nosotros a lo mejor ya estábamos cansados de llevar una vida de pecado, de llevar una vida sin sentido, llevar una vida sin rumbo. Y Jesucristo causa ese cambio en nuestras vidas para poder encontrar gozo, para poder encontrar rumbo, para poder darle dirección a nuestras vidas, para poder encontrarle un propósito a nuestras vidas. Entonces, vemos aún en estos versículos la gracia y la misericordia de Jesucristo en nuestras vidas, ¿no? Porque Jesucristo no solamente enseñó a sus discípulos, también Jesucristo enseñó a toda aquella persona que estaba dispuesta a oír, dispuesta a escucharlo. Vamos a ver qué nos dice el versículo 2. Abriendo su boca les enseñaba. Fíjate, abriendo su boca les enseñaba diciendo. En el versículo 2 tú y yo podemos encontrar esta frase: abriendo su boca les enseñaba. Jesucristo sabía que era necesario guiar a sus discípulos a entender el verdadero conocimiento de Dios. Fíjate lo que nos dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En estos versículos de Hebreos se nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras al pueblo de Israel a través de los profetas, hoy en día nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Jesucristo viene al mundo, viene también a enseñarnos, viene a darnos el camino, a guiarnos al camino que nos conecta con el Padre. Por eso Jesucristo sabía que tenía que enseñar a sus discípulos. Hoy en estos días tú y yo debemos de reconocer y debemos de tener siempre en nuestra mente que necesitamos ser enseñados por Jesucristo. ¿Cómo podemos ser tú y yo enseñados por Jesucristo? A través de lo que Él nos dejó en su palabra, a través de los evangelios, a través de las cartas paulinas y de las demás cartas que los apóstoles escribieron. A través de esas enseñanzas tú y yo podemos ser guiados a aprender, a comprender las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado. Porque la Escritura, la palabra de Dios, hoy en el año 2020 aún tienen validez para nuestras vidas, y dice su palabra que los tiempos van a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Entonces, es bien importante que tú y yo estemos leyendo las Escrituras. Por eso también tenemos plan de lectura en nuestra iglesia, y te invito a que sigamos leyendo, que aprovechemos esta
estos días que estamos en nuestra casita para poder seguir leyendo la palabra de Dios, ponernos al corriente con los versículos, los capítulos que estamos leyendo. Vamos a ver qué más nos dice en este versículo. Fíjate lo interesante que en Hebreos se menciona acerca de los profetas, porque cuando Dios usaba a los profetas y los profetas llevaban el mensaje de Dios al pueblo, muchas veces el pueblo de Israel entendía, pero muchas otras veces el pueblo de Israel no entendía. Pero cuando viene Cristo, Él causa un cambio en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque Él nos enseña el camino al Padre. Fíjate lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6. Jesucristo hablando, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Jesucristo no solamente hablaba, no solamente comunicaba el mensaje de Dios, sino Jesucristo causaba un cambio verdadero, un cambio completo, un cambio magnífico en la vida de las personas. Porque Jesucristo nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Ese es el cambio que Jesucristo trae a nuestras vidas. Tú y yo necesitamos ser enseñados por Él y ser guiados todos los días de nuestra vida. Debemos de comprender que mientras estamos en esta vida, tú y yo estamos en crecimiento espiritual, en crecimiento en la palabra de Dios, y nunca vamos a decir: yo ya conozco toda la Biblia, yo ya sé todo lo que la Biblia me dice. No, tú y yo todos los días vamos creciendo espiritualmente y vamos conociendo cosas nuevas en la palabra de Dios. Por eso es bien importante que no dejemos de estudiar la palabra de Dios. Al contrario, que sigamos estudiando, que sigamos leyendo la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué nos dice el versículo 3. Y aquí, a partir de este versículo 3 empiezan las bienaventuranzas. Acuérdate lo que es bienaventurado. La palabra bienaventurado hace referencia a una persona que goza de felicidad plena que es concedida por Dios. No por las cosas físicas, no por alguna cosa material. No, sino es una felicidad que solamente Dios la puede dar y que Dios la brinda a los creyentes. A lo mejor las personas que no tienen a Cristo tratan de satisfacer su felicidad o sus necesidades en diferentes cosas. Pero tú y yo, como creyentes, sabemos que nuestra felicidad completa, nuestra felicidad verdadera, se encuentra en Cristo. Y vamos a empezar con las bienaventuranzas en esta mañana. Versículo 3 nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate lo que nos dice la primera parte de este versículo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y a lo mejor tú y yo podemos entender que esto llega a significar a ser maduro espiritualmente, o a que no me importe mi crecimiento espiritual, pero no, ese no es el significado de esta bienaventuranza. El significado de esta bienaventuranza, y cuando dice los pobres en espíritu, significa que tú y yo debemos de conocer, debemos de reconocer que nunca por nosotros mismos seremos lo suficientemente buenos para ser salvos, para poder llegar a la presencia de Dios, para poder estar en el reino de los cielos. Por mis propios méritos, por lo que yo represento, lo que yo soy, no va a ser posible poder tener una conexión con Dios. Debemos reconocer que necesitamos de alguien para que nos lleve al Padre, para que nos reconcilie con el Padre. Y esa persona es Cristo. Porque nuestro espíritu, al ser pobre, al tener una condición inadecuada para llegar a Dios, necesita depender de Cristo. Por eso Jesucristo le dice a sus discípulos: bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, todo aquel que reconoce que por sus méritos no puede llegar a agradar a Dios, no puede acercarse a Dios, no puede ser salvo por las obras. Por eso es que Jesucristo viene al mundo, para enseñarnos que a través de Él podemos tener una conexión con el Padre, y a través de Él podemos alcanzar la gracia para ser salvos.
Fíjate lo que nos dice la segunda parte de este versículo, porque de ellos es el reino de los cielos. De todo aquel que reconoce que necesita de Cristo, entonces el reino de los cielos le pertenece. Tú y yo hemos confesado, tú y yo hemos creído en Jesucristo que le necesitamos para poder alcanzar el reino de los cielos, para poder ser salvos. Entonces, en esta mañana yo quiero invitarte a que nuestra fe siga firme, a que nuestro amor, nuestra devoción en Cristo siga firme. Acuérdate lo que nos dice en Santiago, que debemos de estar firmes en nuestra vocación y elección con respecto a esa decisión de seguir a Jesucristo. Debe de estar presente en nuestras vidas. No debemos de mirar atrás. Vamos a ver qué más nos dice el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Con respecto al contexto del versículo 3, no está refiriéndose a personas que lloran por tomar malas decisiones en el trabajo, por tomar malas decisiones con la familia o por tomar malas decisiones en cosas materiales. No se está refiriendo al sufrimiento que podemos tener en nuestra vida física, sino hace referencia a un contexto espiritual. Bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes son las personas que lloran? Son aquellas personas que están tristes o que se lamentan por algo. Entonces, conforme a este contexto, bienaventurados los que lloran, tú y yo como personas reconocemos que tenemos una naturaleza de pecado. Tú y yo como personas reconocemos que tenemos muchas imperfecciones. Dos cosas bien importantes y las vuelvo a mencionar en esta mañana. Nosotros como personas reconocemos que tenemos una naturaleza de pecado. Nosotros como personas reconocemos que somos imperfectas. Entonces, teniendo estas dos cosas con respecto a nosotros, ¿crees que Dios pueda tener alguna relación con nosotros? No, porque Dios es un Dios santo. Mientras nosotros tenemos una naturaleza de pecado, Dios tiene una naturaleza santa. Mientras nosotros somos imperfectos, Dios tiene, todo es perfecto en Él. No hay falla en Él. Entonces, partiendo de eso, tú y yo no podemos acercarnos a Dios por nuestra condición. Por eso Jesucristo le dice en este versículo a sus discípulos: bienaventurados los que lloran. Es decir, bienaventurados los que lloran son las personas que reconocen que su estado espiritual no les permite tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos una lucha constante con nuestra concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo del pecado. Son deseos que no son agradables a Dios. Entonces nosotros tenemos una lucha constante todos los días de nuestra vida para no caer en ella, para no ceder en ella, para no realizar esta obra de pecado en nuestras vidas. Y es una lucha que tenemos. Fíjate lo que nos dice 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Como te dije unos minutos atrás, bienaventurados los que lloran son aquellas personas que están tristes, que se lamentan por el acto de hacer algo. En 2 de Corintios podemos encontrar como Pablo le habla a la iglesia de Corintios y le dice: hermanos, me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Es decir, ese lloro, ese lamento en el versículo 4 de Mateo se traduce como ser contristados para arrepentimiento. Porque tú y yo sabemos que cada día debemos de tener una lucha espiritual, que cada día debemos de arrepentirnos por el pecado que hayamos cometido. A lo mejor conscientemente o inconscientemente, pero lo cometemos a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de los días. Entonces, a eso es lo que se refería en este versículo Jesucristo cuando dice: bienaventurado los que lloran.
Bienaventurados los que reconocen que necesitan arrepentirse, que necesitan pedir perdón por su mal carácter, por sus malas acciones cada día, porque estamos en proceso de ser transformados a una mejor persona. Pero esa transformación se logra solamente a través de Jesucristo. Entonces es bueno llevar una vida de arrepentimiento. Todos los días es bueno llevar una vida de arrepentimiento, recordando que mi naturaleza, recordando que tu naturaleza, nuestra naturaleza de pecado, nos aleja de Dios. Y cuando eso pasa en nuestras vidas, entonces somos bienaventurados. La segunda parte de este versículo nos dice, porque ellos recibirán consolación. Y en esta mañana también quiero poner un ejemplo y vamos al Salmo 51. El Salmo 51, un salmo escrito por el rey David, un salmo que es muy conocido por muchos de nosotros. En este Salmo 51 nos menciona la situación de David. Él había pecado, él había adulterado con Betsabé. ¿Quién era Betsabé? Era la esposa de Urías Eteo. Nos dice en 2 de Samuel que el pueblo de Israel se encontraba en guerra, estaba en tiempo de guerra, mientras David dice que estaba en su palacio y estaba descansando, cuando un rey debería de estar junto con su pueblo en el campo de batalla. David se encontraba descansando. Entonces dice que él en una mañana sale a ver sus jardines, sale a contemplar la ciudad y ve a una muchacha guapa y le gusta. Y después, conforme a la historia, pues tienen relaciones y después él la manda a su casa. Pero más adelante nos dice que Dios manda al profeta Natán, y el profeta Natán en palabras resumidas le dice: Dios sabe lo que hiciste, Dios sabe el pecado que hiciste, David. Entonces es cuando David escribe este Salmo 51, porque él estaba arrepentido de haber pecado contra Dios. Estaba arrepentido de haber tomado malas decisiones, malas acciones, de haber contaminado su vida. Entonces en el Salmo 51 encontramos el arrepentimiento de David por su pecado. Fíjate lo que nos dice el Salmo 51 en sus versículos 10 y 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aunque David había pecado, también David sabía o David confiaba en que Dios podía perdonar su pecado. Ese era su consuelo de David, que en estos salmos él nos dice: sí, Señor, yo pequé, yo hice una cosa que no debí de haber hecho, pero crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque aunque David conocía de Dios y aunque David ya había visto el poder de Dios en su vida, David también falló muchas veces. Aunque nos dice en Samuel que David era conforme al corazón de Dios, también vemos en David, en el rey David, una persona de constantes fallas. Y eso pasa en nuestras vidas también. Si nosotros no falláramos, si nosotros fuéramos perfectos, ya no estuviéramos aquí, ya estuviéramos en el cielo disfrutando el paraíso, disfrutando la presencia de Dios. Pero mientras estamos aquí en esta tierra vamos a tener luchas, vamos a tener caídas, vamos a tener fallas, pero lo importante es que nosotros haya ese arrepentimiento por aquellas fallas que hemos tenido. Y acuérdate, arrepentimiento también significa dejar de hacer lo que estamos haciendo. David, aunque tuvo muchas fallas en diferentes áreas de su vida, cuando David se arrepiente, cuando David pide perdón a Dios, él deja de hacer esas cosas. Entonces, por eso en este versículo, en estos salmos, podemos encontrar como dice: un corazón limpio renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque el pecado en nosotros causa esa tristeza, causa esa separación con Dios.
Pero si tú y yo recordamos que Dios es un Dios de misericordia, un Dios que quiere que tú y yo podamos ser mejores cada día, podemos acercarnos a su presencia para encontrar socorro. Fíjate lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, tú y yo en esta vida de luchas, en esta vida de caídas, podemos acercarnos ante el trono de la gracia para hallar socorro para nuestras vidas. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Pues Él es nuestro intercesor, Él es nuestro intermediario, Él es nuestro sumo sacerdote, el que ve por nosotros, el que cuida de nosotros. Por eso en esta mañana, hermano, no importa cómo nos encontremos el día de hoy, no importa nuestra situación, lo que importa es que en nosotros haya ese sentimiento de arrepentimiento para poder acercarnos a Dios por medio de Jesucristo y decirle: Señor, te necesito. Padre, cambia mi vida. Yo sé que hay muchas fallas, muchos errores en mi vida, a lo mejor en mi carácter, a lo mejor soy explosivo, ¿no? A lo mejor hago antes de pensar, a lo mejor con mis palabras lastimo a las personas. Hay muchos errores en mi vida, muchos defectos en mi vida. Pero cuando nos acercamos al trono de la gracia, tú y yo encontramos consuelo para poder seguir adelante. Nadie en esta vida es perfecto. Tú que me puedes ver a través de estas cámaras, yo soy la persona más imperfecta, tengo muchos errores. Pero en mí hay ese reconocimiento que para poder ser mejor necesito venir a Cristo. Necesito que Cristo y el poder de su palabra y su Santo Espíritu empiece a obrar en nuestras vidas, empiece a obrar en mi vida. Entonces, hermano, no te desanimes, no tengas tristeza, sino encuentra en Jesucristo ese consuelo para poder seguir adelante, para poder ser mejor creyente, para poder ser mejor persona, para poder ser mejor hijo de Dios. Solo lo podemos encontrar en Jesucristo. Vamos al versículo 5 y con esta bienaventuranza terminamos en esta mañana el estudio. Vamos a ver qué nos dice a este versículo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Acuérdate, estas bienaventuranzas no era para la multitud. No era para todo aquel que solamente quería ver qué es lo que iba a hacer Jesucristo. Era para sus discípulos, para aquellas personas que habían ya puesto su confianza en Jesucristo. Hoy en esta mañana tú y yo hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Entonces esta bienaventuranza es para nosotros. Y nos dice: bienaventurados los mansos. Como creyentes debe de estar esta virtud en nosotros. Debe de formar parte de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Fíjate lo que nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. Tú y yo como creyentes, tú y yo como personas que hemos sido transformadas por el poder de Dios, por el poder de su palabra, por esa comunión con Jesucristo, debe de haber amor en nosotros. ¿Qué más nos dice? Debe de haber gozo en nuestras vidas, debe de haber paz, debe de haber paciencia, debe de haber benignidad, debe de haber bondad, debe de haber fe, debe de haber mansedumbre, debe de haber templanza, y contra tales cosas no hay ley, nos dice en Gálatas. Entonces, para ser mansos es necesario que en nuestras vidas haya mansedumbre. Y en la vida de todos los creyentes, este fruto del Espíritu ya está en sus vidas. Pero ¿qué debemos de hacer? Ejercerlas, debemos de aplicarlas, debemos de poder desarrollarlas a una manera más grande en nuestras vidas. Y en esta mañana nos dice: bienaventurados los mansos, los que tienen mansedumbre.
Vemos que este es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, como creyentes, esta virtud debe de estar presente en nuestras vidas. Mansedumbre. ¿Qué nos dice que es mansedumbre? Es la apacibilidad de carácter exenta de altivez o vanidad. Nos dice que es la predisposición mental que permite sufrir con paciencia las ofensas que se recibe sin irritación o resentimiento o ánimos de venganza. Eso es ser manso, eso es que la mansedumbre esté en nosotros. Como creyentes, tú y yo debemos de ser mansos a Dios, es decir, obedientes a la palabra de Dios. En la palabra de Dios tú y yo vamos a encontrar consejos, tú y yo vamos a encontrar cómo llevar una vida agradable a Dios, y cuando tú y yo esa palabra llegue a nuestras vidas, debemos de ser mansos, debemos de ser obedientes, debemos decir, sí, necesito cambiar, necesito hacer lo que Dios dice en mi vida. A lo mejor nos ha pasado en algunas ocasiones que un líder nos exhorta, que algún líder nos aconseja conforme a la palabra de Dios, y muchas veces nos enojamos y muchas veces nos alteramos. Pero conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que Mateo nos está diciendo acerca de Jesucristo cuando da estas bienaventuranzas, nos dice que tú y yo debemos de ser personas mansas, personas apacibles. Eso es con respecto a lo que hace referencia a Dios. Pero también debemos de ser manso con las personas que buscan nuestro mal. A lo mejor hay personas que nos han lastimado, hay personas que nos quieren hacer daño, y tú y yo debemos de ser mansos, debemos de ser personas tranquilas, debemos de ser personas que puedan canalizar esas emociones, controlar nuestras emociones y demostrarlas con cordura en el momento adecuado. Acuérdate que la palabra manso no significa ser débil o ser frágil, sino significa que tú y yo tengamos la capacidad, la virtud de poder controlar nuestras emociones, poder canalizarla, poder dirigirla y poder demostrarlas con cordura en el momento adecuado. Esas son las personas mansas. Esas son las personas mansas que Jesucristo manda a que tú y yo como creyentes vivamos una vida de mansedumbre, siendo personas mansas. Y dice esta parte del versículo, la segunda parte del versículo, recibirán la tierra por heredad. Hoy en día yo quiero decirte que tú y yo vivimos en un mundo de injusticia, en un mundo de corrupción, de temor, de maldad, donde las cosas no van bien. Y es parte de lo que hoy vivimos en nuestros días. Pero va a llegar un momento, y lo estamos viendo en Apocalipsis. Te aprovecho para invitarte a que también te unas con nosotros los miércoles a las 7 de la noche para seguir estudiando con el libro de Apocalipsis. Pero va a llegar un momento en el que Jesucristo va a reinar sobre esta tierra terrenal. Y los mansos, los que tienen mansedumbre, van a reinar junto con Él para poder traer justicia, para poder traer equidad, para poder traer prosperidad a esta tierra. Es parte de que hoy en día en esta sociedad tengamos problemas, tengamos enfermedades, tengamos, muchas cosas malas. Pero cuando Jesucristo venga en su segunda venida, Él va a venir a traer justicia, Él va a venir a traer equidad, Él va a venir a traer prosperidad. Y los que van a gobernar junto con Él van a ser las personas mansas, es decir, van a ser sus discípulos. En esta mañana yo quiero recordarte que tú y yo somos discípulos de Jesucristo. Yo quiero recordarte que somos parte de ese pueblo escogido por Dios, para ser usados, para llevar las buenas nuevas de salvación, y a su debido tiempo también, como nos dice en este versículo, que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa es nuestra esperanza, que algún día tú y yo podamos estar con Jesucristo y poder reinar junto con Él. Entonces vemos que estas tres bienaventuranzas nos hablan de cómo debe de ser el carácter del cristiano, cómo debe de ser el carácter de cada uno de nosotros con respecto a nuestra vida espiritual, reconocer que necesitamos de Jesucristo
y reconocer que cuando necesitamos de Jesucristo, Él empieza a obrar en nuestras vidas, y ese cambio que se logra en el espíritu, que se logra al interior de nosotros, también se refleja en el exterior de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio, a través de lo que tú y yo pensamos, hacemos, hablamos. Eso es el reflejo también de Jesucristo obrando en nuestras vidas. Y esto es lo que he querido compartirte en esta mañana. Qué bueno que puedes estar con nosotros. Espero que esta enseñanza, estas 3 bienaventuranzas, aún quedan todavía 6, podamos aprender algo de ella y podamos motivarnos a cada día ser mejores y a reconocer que necesitamos de Cristo, pues en Él tenemos la felicidad completa en nuestras vidas. Te voy a invitar a que inclines tu rostro en esta mañana y vamos a orar por la palabra que hemos visto en esta mañana. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esta oportunidad que tú nos permites, Señor, de poder estudiar tu palabra, de poder comprender tu palabra. Yo te pido que lo que hemos visto en esta mañana pueda ser alimento a nuestro espíritu, pueda darnos entendimiento, pueda darnos fuerza para seguir adelante, podamos aplicarlo, Señor, en nuestras vidas, podamos, Padre, crecer espiritualmente, reconocer que te necesitamos, que necesitamos a tu Hijo Jesucristo todos los días de nuestras vidas para poder seguir adelante, Señor. Yo te pido que toques los corazones de mis hermanos que nos están oyendo, para que podamos acercarnos cada día más a ti, podamos cada día, Señor, buscarte en espíritu y en verdad. Gracias por esta palabra, gracias por este momento, gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso y tú eres misericordioso, Señor. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.